con grabar para que... Listo, ¿no? Te llegó el mensaje de que se está grabando, Carlos. Sí. Bueno, estoy con mi maestro, Carlos Curiel Gutiérrez. Ya no le digo maestro porque Carlos en algún momento me dijo, ¿cuándo rompes el turrón? Y decidí, después de obtener mi título de doctor en Economía por la Universidad de Barcelona, intentar el esfuerzo. Entonces con Carlos ya hablo de tú, pero en algún momento te lo dije y lo vuelvo a recalcar aquí. La verdad es que siempre te considero mi maestro. Hay un punto y aparte. O sea, cuando yo volteo a ver a mí y pienso en alguien como yo, o sea, yo no pienso que nadie sea mejor que yo. Hay un montón de gente. Pero soy tan egocéntrico, tan narcisista, etcétera, que yo no pienso que nadie sea más que yo. Y si lo hay, pues intentaré alcanzarlo. Pero si hay alguien a quien digo, mira, como economista, como persona, como otro montón de cosas, me supera, le aprendí, sigue siendo mi maestro, ese es Carlos Curiel, ¿no? Hola, Edgar Demetrio. ¿Qué tal? Doctor Edgar Demetrio. Algunas veces suelo bromear, postdoctor, tengo mi postdoctorado en la UNAM, no solamente. Aula. Sí. Y ahora, Eh, pues, mira, Carlos, fuiste aquí mi está. profesor de 1996 al año 2000, más o menos, ¿no? Ya Que también llovió. ya también tengo las lagunas mentales, como dices, ¿no? Hace un buen rato. Y lo que te comenté antes, mi intención es grabar la sesión, la plática, que hablemos de economía, que hablemos de los economistas tapatíos. Ya bromeamos, no tenemos escuela del pensamiento económico, no la vamos a tener. Pero hay algunas personas sobre las que vale la pena hablar, ¿no? Hay alguna historia de los economistas que somos de aquí, que pienso tiene mucho sentido que las futuras generaciones lo conozcan. La futura generación no va a leer, lamentablemente, o leerán otras cosas, pero quizás por ahí ven algún video y entonces se darán cuenta de, bueno, ¿quiénes fueron los primeros que llegaron aquí a Guadalajara y formaron una escuela de economía? Por lo menos la facultad de economía, por lo menos la posibilidad de que estudiemos economía, porque a veces después los economistas somos economicistas y buscamos ahí la respuesta de todo. Déjame compartir mi pantalla, Carlos, para mostrarte algo que tengo por aquí para que me ayudes contando la historia. Lo vas a ver por aquí. Entonces, algo que hice hace un momento, que lo he hecho antes, fue simplemente googlearte, ¿no? Entonces aquí puse tu nombre, Carlos Curiel Gutiérrez, y te voy a ser sincero, ya lo había hecho antes, ¿no? Y había encontrado menos cosas tuyas. Ahora encuentras más cosas tuyas y yo creo que tú no has hecho algo especial para que aparezcan más cosas. Tu generación, en general, me extraña de ti porque siempre tuviste un gusto por las nuevas tecnologías. eh, no buscó que mucho del trabajo que ustedes hacían como economistas estuviera en la internet. Es algo que ya me tocó más al final de mi generación X, para los millennials y seguramente los que vienen, centennials y demás, estarán mucho más metidos en este tipo de cosas. Y lo otro que vi y me gustaría presentar, porque como queda la grabación de cualquier manera, se puede leer si se quisiera, ¿no? Le puedes poner pausa. El documento que me enviaste cuando te hice la propuesta para la plática, la entrevista, ¿no? Eh, me pareció sumamente interesante, realmente es lo que tenía en mente. Dije, me gustaría hablar con Carlos de algo como esto que escribiste y preguntarte, ¿lo tienes publicado? ¿No lo piensas publicar? ¿No lo piensas publicar? Este documento, el que me No, no está enviaste. claro. Y pues, esa, pues, que lo publique. Bien, pues te digo, como queda grabado, si al final estamos de acuerdo, lo colgaremos al internet, pues alguien que tenga interés en leerlo, lo podrá hacer a partir de esto, de ponerle pausa. Y aquí encontré un montón de nombres, los estuve subrayando. Quizás uno de los más importantes sea este que me decías hace un momento, que pues no era economista, ¿no? Que Michel Vega No. era abogado del grupo C, bueno, no del grupo C, mis profesores fueron del grupo A, tú eras del C, del grupo A, Héctor, Oscar Mauricio, me parece que ellos eran del A, ¿cierto? Y aquí Sí, nombres eran del A, yo era del B. del B, y aquí Sí, yo era del está B. algunos nombres de tus profesores, ¿no? Sí, Alguna vez me los habrás mencionado, pero te digo que son nombres que no recuerdo. Y preguntarte un poquito, hablar un poquito de esto que está por aquí, esa es mi intención, ¿no? Aquí ya quedó grabado, septiembre del 2019 lo escribiste. Déjame, sí.
Y lo escribí porque había la idea de que en un aniversario de la generación, Ujú. 68-73, todos escribiéramos unas cuantas líneas sobre alguna experiencia a lo largo de la carrera. Nada más que creo que fuimos tres los que escribimos algo, y ahora que en este año se cumplen 50 años de que egresamos, Ujú. están retomando, creo, la idea de que lo hagamos nuevamente y se publique un libro, algo. Ujú. No sé si vaya a cuajar esta vez, dudo, Tu generación dudo. terminó en 1973, se cumplen 50 años ahora en el 2023, pero no fue la primera generación de economistas egresados de la carrera de la UDG, ¿o sí? No, no, no. En ¿Cuándo iniciaría la carrera de economía? ¿Lo sabes? Porque... 1919, lo que pasa es de que economía inicialmente surgió junto con derecho o contaduría. Mm. Este, de hecho, en el 2019 se conmemoró el 50 aniversario de la creación de la carrera de economía en la Mm. Universidad de Guadalajara. Por ahí, en expresión económica, hay un un número de la revista dedicado justamente al 50 aniversario. No Ok. lo localicé, quería hacer llegar, pero Está en está línea. ahí. Oh, ahí lo tengo. En un momento más te vuelvo a preguntar de expresión económica y regresamos allí y Sí. después lo busco el número. Recuerdo también alguna vez me comentaste que la carrera de economía no inició en el CUSA. El CUSA realmente es relativamente reciente, ¿no? Cuando lo hacen. Y No, estuviste en el CUSH, en la normal. inició la carrera en el hoy Museo de las Artes, en el Paraninfo. Ah, sí, lo escribes en este documento, es cierto. Pero después te tocó ir a tomar clase en la normal, en el CUSH, ¿no? Sí, pero antes, en 1967, hubo una huelga de la gente que estaba estudiando economía. Ujú. Eh, el- Revoltosos, rojillos. la Facultad de Economía entonces estaba allá donde es el CUSEI. Mm. Allí, Si no me hubieran quedado acuerdo de este dónde. lado, me quedaba más cerca de mi casa. Sí, hubiera quedado muy, muy cerca, claro. Pero, y luego hubo una marcha con las butacas, porque el edificio de acá de la Normal, que la mitad estaba ocupado por derecho, el otro llegaron los economistas de aquella época, estudiantes de economía, a tomarlo. La mitad del edificio ese de ladrillos naranja, ahí en Avenida de los Maestros y Alcalde. Más o menos, ¿qué año era Y, ese? ¿eh? ¿Qué años eran? Eso fue en el 67. Lo No. que sí es importante también señalar es de que precisamente con el maridaje que hubo con abogados y contadores, pues la carrera no tenía la fisonomía muy definida de lo que es la economía, Mm. porque había muchas contabilidades, derechos, etcétera, ¿no? Era una mezcla de las tres carreras. Bueno, en general no había economistas. Es decir, cuando tú ibas por la calle y pensabas en qué te gustaría estudiar, pues era la respuesta que me tocó todavía a mí, ¿no? Derecho, medicina. Y a mí todavía en los noventas decir quiero estudiar economía, pues ¿qué es eso? Y me supongo que contigo en los años 60, Sí, 70 era también, pues todavía bueno, mucho menos. sí, yo había llevado economía política en la preparatoria, Mm. pero lo que vi fue la teoría del valor, de tal manera que cuando decidí que no iba a ser abogado y elegí ser economista, traté de informarme y claro, mm, la cosa era diferente, pero ya cuando yo llegué a la Facultad de Economía, yo fui ya de la segunda generación de un plan de estudios formulado, Ujú. ya era por semestres, nada más había una admisión al año en septiembre. Ujú. La primera generación que ya cursó los estudios con un plan
definido hacia la economía fue la anterior, o sea, Y eh, licenciatura en economía, o sea, el título que te iban a dar al final era ese, licenciado en economía. sí, yo tengo ese título, El por mismo. ahí debajo del colchón, y no cabe en otro lado. Y luego cuando fui a España le pusieron muchos papeles porque para la convalidación, ya sabes, no sé si tú Ajá. lo hiciste, pero tiene muchos papeles ahí adicionados, el título famoso. ¿No estaba el No, convenio pero de la Haya? lo ¿O te tocó ir importante a es Barcelona? la reestructuración que se hizo en el 67. Entró Michelle Vega de emergente porque corrieron al anterior director, se vinieron de allá del Boulevard a Tlaquepaque a la Ujú, normal, y ujú. entonces con el apoyo del Colegio de México y de la Universidad Autónoma de Nuevo León se reestructuró el plan de estudios de tal manera que ya era el nuevo plan de estudios que estaba muy enfocado ya propiamente un plan para una carrera de economía, en donde si había por ahí, había contabilidad nacional y el derecho quedó prácticamente diluido, o sea, ya el plan de estudios que llevamos nosotros Ujú. fue muy distinto al que habían llevado las anteriores generaciones de economistas. Carlos, por lo que dices, y ya me asustó un poco porque sabes que tenemos la competencia con los regios, pero lo que dices implica que los economistas regios estaban mejor que nosotros. O sea, si Definitivamente, ellos vienen a ayudar a Guadalajara para que hagamos la carrera, pues estaban más fuertes. la Escuela de Economía de la Universidad de Nuevo León en estos momentos destacaba, sí. ¿Sí? A mí de ellos el nombre que recuerdo a Villarreal, Entonces, supongo que había cierta repelencia con la UNAM. podría ser, ¿no? De maestrías, pues solamente en ese tiempo había la del Colegio de México, la de la UNAM. Ya la Universidad Autónoma de la Unión tenía su maestría en el 67, 68. Eso me recuerda, como para dejar aquí el marco. Terminas la licenciatura en Economía en el 73. Recuerdo que te fuiste a hacer la maestría en Desarrollo Regional, ¿cierto? En Jalapa. No, primero fui al Colegio de México, me admitieron después del Ah, examen de admisión. Terminando el noveno semestre, dieron una oportunidad tanto en la Facultad de Economía como en el Colegio de México, ujú. que varios que no habíamos terminado la carrera, que nos faltaba el décimo semestre, si aprobábamos el examen, nos admitieron en el propedéutico. Y entonces, en el año 73, el primer semestre lo pasé en México, en el Colegio de México, llevando el propedéutico. Fuimos varios. De hecho, fue una irrupción de la Facultad de Economía en el Colegio de México, porque llegamos a la maestría en Economía, llegamos cinco. ¿Quiénes? ¿Te A, acuerdas? sí, cómo no, Tomás Sánchez Becerra, que era de la Ujú. generación anterior a la mía, Sí. Dolores Rodríguez Palafox, Jesús Luna Ureño, y yo. Tomás no me dio clase, pero lo llegué a ver en los pasillos, ¿no? Ahí en algún momento alguien me comentó, mira, de los Generación mejores anterior. economistas era Tomás, como los que mejores economistas tapatíos, había como una idea generalizada que él podía dar esos brincos grandes como economistas. Después falleció, ¿no? Al poco tiempo de que yo había Sí, entrado a la facultad. él es, o sea, a demografía entraron Jesús Arroyo, ¿Mm? eh, Carmen Castro Aldrete, Walter Rangel, Jaime González Ángel, Carmen Castro, a sociología, bueno, Moctezuma también, a demografía, a sociología, el doctorado que se inauguró en el 73, Ujú. lo creo, Rodolfo Stavenhagen, entraron Marco Antonio Michel, hijo del director de la Facultad de Economía de aquí de la Universidad de Guadalajara, Ujú. y Campoy al doctorado. Y también Roberto Hernández entró a estudios orientales.
que luego, por esa época se firmó, digo, se establecieron las relaciones con la República Popular de China y él se fue de los primeros estudiantes que se fueron a China, Ujú. el intercambio inicial de las relaciones México-República Popular China. Interesante, no lo Entonces, sabía. eh, Víctor Urquidi, que era el director del Colegio de México, el presidente más bien, Sí. eh, quedó sorprendido, pues, qué pasaba en Guadalajara. Y entonces, pues a través de su apoyo, se empezaron a obtener en la Facultad de Economía de la Universidad de Guadalajara recursos externos, una parte para cuestiones de estudios demográficos, ¿verdad? A través de Ujú. CONACYT y becas y demás. Por lo tanto, se puede decir que el 67 fue un parteaguas en la formación de economistas. De hecho, el licenciado Javier Michel Vega Ujú. eh, procuraba que aquello funcionara de la mejor manera. A muchos de nosotros nos eligió para ser laboratoristas. Dentro del plan de estudios había, junto a ciertas materias clave, Ujú. laboratorios que eran pues para trabajar problemas y eso. Y yo, por ejemplo, fui laboratorista 2 semestres de microeconomía. Que ahí fue cuando le diste clase a López Arce, en uno de sus Sí, laboratorios. ¿Sí? sí, sí, sí. Allí que no se acordaba que Que lo hasta que le, negó. hasta que le llevé la lista y dije, oye, aquí había uno Un que ha de ser. Fernando. Sí, López Arce Antes de seguir adelante, Carlos, porque se me vino otro nombre a la cabeza de otro economista que entiendo que es tapatío, que entiendo que también estuvo ahí en la Facultad de Economía de la UDG, que tiene conexión con el Colmex, Horacio, Horacio, ¿cómo es? Suazo Mindres. Ajá, Él sí es egresado de la pero Facultad de es mucho Economía. después, ¿no? Él viene después de ustedes. Ha de haber terminado en el 80. Ok. En Yo el creo que Horacio 80, fue de los que estuvo en la comisión que dijo, yo no entro a la maestría del Colmex, que me hicieron un favor, la verdad. sí. No les guardo resentimiento, pero me hicieron un favor por no dejarme entrar a su maestría. Mira, a Héctor Cortés Fregoso tampoco lo aceptaron. Ah, Y ok. a, y a Oscar Mauricio, pues sí, lo aceptaron inicialmente condicionado. Este, y sí, pues realmente empezó a haber apoyo. Lo que pasa es de que a través de esos apoyos externos, de esos recursos externos, Michelle podía pagar un complemento de los salarios que eran bajos, incluso para los maestros de tiempo completo. Cuando fui un profesor posteriormente, él me preguntaba, de ese grupo, ¿quién destaca? Porque andaba siguiendo a ver quién y estudia francés o estudia inglés. Ujú. Su esperanza era tener una planta de profesores consolidada y en ese caso dice, bueno, sé que aquí lo toman como paracaídas, o sea, salen y vienen aquí, luego ya se van a Moscú. Y dice, pero por lo pronto podemos tener, se supone, un grupo de maestros con Ujú. ciertas capacidades. Y sí, sí, él estaba muy al pendiente. Eh, a mí me hacía enojar porque sentía que yo ya tenía otro papá. Dime más, porque esto va a quedar aquí en la grabado, ¿no? Pero ya me has dicho más de cómo Michelle Vega insistió, te forzó, te orilló, te obligó a terminar en la vida académica. ¿Te Sí, acuerdas? ciertamente, él es el culpable. Lo reconozco y en su momento se lo recriminé y ahora se lo reconozco y se lo agradezco. Quién sabe qué vio. El chiste es de que fueron varios intentos de meterme al aro Ujú. y fracasaba hasta que finalmente, pues me llamaron a mi trabajo de decirme que si quería que el rector fuera a mi casa a firmar el contrato. Dije, pues ¿a quién buscan? Este,
a Carlos Curiel Gutiérrez, le digo, sí me llamo, pero no sé de qué me hablan y no quiero que vaya el rector a mi casa. Un contrato de la Facultad de Economía y efectivamente, cuando fui, desde que me vio empezó a reírse, lo cual las tripas me tronaron. Dije, ay, otra jugada de esta, hasta que llegué a la conclusión de que la única manera de liberarme Ujú, la tortura era, pues firmando en este contrato, que era un contrato por unas cuantas horas, ¿verdad? Y en el primer semestre fui adjunto de José Antonio Sánchez, que daba la materia de, sistemas económicos comparados. ujú, Y la generación posterior a la mía. Pero ya para el segundo semestre de mi contrato, me dio una introducción a la economía en el primer semestre. ujú. Ya Pero empecé. déjame regresar un poquito a tu historial académico, porque nos quedamos en que la maestría al final no la haces en el Colmex, si es en desarrollo regional en Jalapa, en Veracruz, ¿cierto? ¿Qué años era eso? En 1973, empecé a Guadalajara, trabajé en Plan Lerma Ujú, y luego acompañé a Héctor Rafael Pérez Partida, que quería ir a estudiar a Inglaterra, pero se le pasó un poco el tiempo de una entrevista aquí y me ujú, pidió que lo acompañara a México. Y entonces, porque él no conocía muy bien la ciudad, y tenía hasta formarme de la maestría. Entonces fuimos a Relaciones Exteriores y dijeron que ya pues era tarde, pues, que ujú, la única cosa del Consejo Británico hablara con el señor Gerald Thomas. Entonces fuimos y bueno, yo no iba a eso, pero el encargado ahí del consejo nos entregó un examen a cada uno. Yo iba a decir que no, y Pérez Partida me dio un codazo. Entonces ya también hice el examen ese elemental de inglés, que ujú. no te daban la si no pasabas ese. Ajá. Y a la hora del, eso me hizo trasladarme a la Ciudad de México, porque los del Consejo Británico me indicaron que tenía que tomar unas clases de inglés allá, Ujú, Rinaldo, y algún ahorro. A Pérez Partida finalmente no fue porque cuando lo citaron en Relaciones Exteriores, al Comité Mixto Gran Bretaña-México, estaba aquí siendo el Congreso Latinoamericano de Escuelas y Facultades de Economía. Él era secretario de una mesa, yo era secretario de otra. ujú, Pensaron que llamando allá a Relaciones Exteriores para decir que estaba cumpliendo esa función, le dirían que podía presentarse en la fecha posterior que me habían dado a mí, pero dijeron, si todavía le interesa, puede tomar el avión y en la tarde aquí lo esperamos. Entonces él hizo solicitud al Colegio de México ujú, y finalmente rentamos entre los dos un departamento allá. Una antigua compañera de Plan Lerma me dijo que había una plaza de ayudante de investigador en la UNAM, ujú. en el Instituto de Geografía, concursé y me la dieron, entonces ya dejé de comer solamente sardina con bolillo. Y, y bueno, a la hora de la hora, en el 75 fue la primer huelga del STAUNAM, allá Ajá. en Ciudad Universitaria, en la Siempre han UNAM. sido unos revoltosos estos carajos. Pero ahí en el Instituto de Geografía, la mayoría no votó por apoyar la huelga, así de que en medio de la huelga iba a trabajar ahí. Mm, Y salió la convocatoria para la maestría en desarrollo regional. De hecho, a mí me dieron la beca para ir a Edimburgo, a la Universidad de Edimburgo, a estudiar Regional Planning. Entonces, era mejor opción que Jalapa, ¿sabes?
¿Cómo se llaman? Es anterior a eso, desde luego. Me ampliaron, me dieron 2 meses de estancia en Londres, Ujú, los ingleses, ¿verdad? Que para que me fuera acostumbrando, pero pues por la huelga no pude yo hacerlo, ujú. que estaban procesando mis datos en el centro de cómputo de la UNAM, que estaba Ah. en huelga. Y en una semana, hasta que dije, no, esto es una locura, porque no solamente es llegar a hacer algo, quién sabe cómo, Ujú. y hay que ir y todo el proceso, y ya tenía los boletos para irme a Londres. Entonces me hizo que era mejor ir al Consejo Británico y decirles que, pues, cómo estaban las cosas, Que siempre no, ofreciendo, gracias. iba a Londres y que luego regresaba, después de los 2 meses regresaba a Guadalajara mientras pues ya se cosía el tema del título, Ajá. y ya yo con mis recursos regresaría a la Gran Bretaña, pero no se pudo. Incluso me hicieron una nota diciendo que dadas las circunstancias, que no era yo responsable de que esa beca Ujú. se perdiera. Entonces salió la convocatoria para Jalapa y que era de desarrollo regional, y así como dije, bueno, pues peor es nada. A Londres Y sí has fui. ido, ¿verdad? ¿Eh? A Londres has ido, No, a Londres estaba nomás en ¿no? el aeropuerto. Bueno, yo sí En yo he Heathrow. ido al aeropuerto, sí me he salido un par de veces. No me ha tocado esa lluvia clásica, pero entonces verías que entre Jalapa y Londres, pues como la lluvia de todo el tiempo, Y luego iba, bueno, habría además, correlación. Edimburgo es peor. Y más frío, supongo. Una de las maestras que me indicaron que iba a ser mi maestra de inglés ahí, los del Consejo Británico, Ujú. ella más bien me enseñó calor y me enseñó que me llevara pósters de playas mexicanas y todo, porque Ah, de ahí vino tu consejo, ¿no? Cuando me fui a Moscú, llévate un póster del sol. Ya, sí, gracias a esa maestra, sí, ve cómo se transmite el conocimiento. sí, claro. Por cierto, ahí el esposo de esta maestra daba clases de pintura, y Mm, coincidí varias veces con un nieto de José Clemente Orozco que iba a tomar clases de pintura ahí en la interesante. colonia Flores. Mm. Y bueno, pues me fui a Jalapa. De Jalapa, bueno, un par de años, ¿no? La maestría y regresas a Guadalajara, a la universidad, a la Facultad de Sí, Economía, ¿cuándo? al Instituto de Geografía y Estadística. Mm, Un compañero mío de generación era el director, Manuel Velasco Gudina. Allí estaba también Héctor Cortés Fregoso. mm. Pues él era como jefe de estadística, y a mí pusieron ahí de geografía. Eh, ¿Te refieres a y lo que es ahora el INEGI para mi generación? Sería eso, ¿no? no, el INEGI en aquel entonces Ya era, existía. Iba empezando, no, sesentas. no existía. Eso se echó a andar por iniciativa de Echeverría. Mm, Y, setentas. no, estoy hablando de la universidad, una institución, una Un dependencia de la instituto de universidad, investigación. el Instituto de Geografía y Estadística, que fue Mm, también uno de los institutos más antiguos de la universidad. Trabajábamos abajo de la gradería del Estadio Olímpico, hoy ya derruido. sí, lo tumbaron ya hace unos años, ¿no? Aquí por Boulevard y la Olímpica, Exactamente, allí pegado al estuve CUSEI. un año. Mm, Bajo la gradería. Entonces nos inspiraba el eco del gol último que hubieran metido los Leones Negros. Y mientras tanto, de hecho, todavía me tocó estar participando en lo que se quería que fuera el nuevo Instituto de ujú, Geografía y Estadística, en el edificio que está ubicado el Liceo y Juan Álvarez. Ya no fui mm. ahí a ese edificio, porque fui llamado a apoyar allá a un compañero que era director de la Escuela de Economía de la Universidad Autónoma de Nayarit. Entonces ya me fui para allá. Mm, Eh, es cierto. pues he nombrado en una crisis tremenda. Después hubo
pues huelga larga y muertos.